Sí, ya sé, seguramente pasó bastante tiempo desde la última vez que nos vimos, pero ahora volvemos con todos con estas reacciones. Y sean muy bienvenidos nuevamente a estos videos que volvemos. Mira, 2023 trae varias novedades y volvemos a subir videos. Volvemos con esta, mira, reacción que se titula que México podría ser más fuerte incluso que China. Atender lo que te estoy diciendo, ¿sí? Ojito con eso. Y sí, sabemos que México está pasando por buenos momentos. Hasta donde yo sé, quizás ustedes me dirán mejor eso. Díganme en comentarios, por favor. Les quiero decir una cosa, por favor, suscríbanse al canal. Siempre digo que es gratis y creo que sigue siendo, evidentemente. Suscríbanse, denle me gusta y compartan este video con quien ustedes crean mejor compartirlo. En la descripción está el link del video original con sus créditos, obviamente, sí. Vamos a ver qué tal el video, pero yo asumo que va a estar bastante bueno. Sin dar muchas más vueltas, vamos por favor ya a ver esto todos juntos y reaccionamos, ¿sí? Conmigo, ¿sí? ¡Vamos! Arranca el video. No voy a sorprender a nadie, pero en términos económicos, las últimas 3 décadas han estado dominadas sobre todo por dos conceptos íntimamente vinculados entre sí. Por supuesto, estoy hablando de uno, la globalización, y dos, la deslocalización. Todos, absolutamente todos conocemos, y seguramente además bastante bien, estos dos fenómenos económicos y políticos. Por un lado, durante los últimos 40, 50 años, las fronteras del mundo se han diluido. De repente, las mercancías, los capitales y las personas se pusieron a viajar frenéticamente a lo largo y ancho de todo el mundo. Las restricciones cada vez eran menos. Por otro lado, las grandes multinacionales trasladaron gran parte de su producción, habitualmente los procesos menos complejos, a países con mano de obra más barata y regulaciones más cómodas. Ahora, a través de una enorme, interminable y complejísima cadena logística, los productos que llegan al mercado, por ejemplo, un smartphone, suelen estar hechos con piezas, componentes y tecnologías de un montón de países distintos. Estoy parando el perro. Pero si hablamos de la globalización y de la deslocalización, tenemos que hablar necesariamente de un país que ha explotado esta nueva realidad económica como ningún otro. Estoy por supuesto hablando de la conocida como la fábrica del mundo, la República Popular China. Y motivos no faltan. Cerca del 30% de toda la producción industrial del planeta Tierra pasa precisamente por este país. China se ha convertido en una gigantesca potencia económica e industrial gracias a este sistema económico. Durante años y años, las multinacionales de todo el mundo se han instalado en el gigante asiático tanto para producir como para intentar hacerse hueco en su descomunal mercado con casi 1.400 millones de consumidores potenciales. Sin embargo, stop un momento, porque ahora este proceso se está frenando en seco. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos no han parado de crecer en los últimos años, y la llegada de Trump a la Casa Blanca marcó un antes y un después. En febrero del 2018, la potencia norteamericana comenzó una guerra comercial que supuso que para diciembre del 2019 cerca de 250.000 millones de bienes de producción china pasaron a estar sujetos a un arancel del 25%. Unos aranceles que ahora la administración Biden ha decidido mantener, al tiempo que ha introducido nuevas restricciones al comercio tecnológico con el gigante asiático. Las cosas van de mal en peor. Las imágenes de Xi Jinping estrechando lazos con Vladimir Putin o las constantes amenazas sobre Taiwán han sido algo así como la gota que ha colmado el vaso. Las tensiones en Taiwán obligan a las multinacionales a replantearse el riesgo de China. Queridos amigos, amigas, sí, la globalización echa abajo muros fronterizos, pero ahora estos están volviendo a emerger. Y ni siquiera hablamos únicamente de China. Gracias a la economía globalizada, países como Corea del Sur o Taiwán, entre otros muchos, también se han convertido en proveedores absolutamente claves para Occidente. Sí, realmente. En el caso de Taiwán, por ejemplo, hablamos de una isla donde se producen los semiconductores más avanzados del planeta, chips absolutamente necesarios para las empresas tecnológicas y militares de Estados Unidos, desde Apple hasta la lógica. Yo sabía. Porque, por si no lo sabíais, Taiwán, o mejor dicho, la industria de chips taiwanesa, juega un papel importante en la producción de equipos como el F-35. Pero, entonces, ¿qué podría ocurrir si, por ejemplo, un buen día Pekín decidiera bloquear Taiwán? ¿Y si China finalmente decidiera invadir la isla? ¿Qué ocurriría con las cadenas de suministro? Y además, si algo así se produce, o simplemente las tensiones entre China y
y Estados Unidos siguen creciendo, ¿cómo tendrían que reaccionar las multinacionales? ¿Qué pasaría con el riesgo geopolítico? ¿O con simplemente el riesgo reputacional? ¿Deberían acaso abandonar China? Se está pensando mucho en las posibles alternativas hasta llegar a ¿qué haremos en caso de que haya una guerra? ¿Debemos cerrar nuestras operaciones en China? ¿Cómo podemos mantener nuestro negocio y superar posibles bloqueos? George Butke, director de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. Es evidente, la invasión rusa de Ucrania lo ha cambiado todo. Ha sido, por así decirlo, toda una bomba de relojería. Lo que antes se consideraba impensable, ahora se percibe como posible e incluso como probable. Ahora, en medio de su primera gran crisis desde 1978, la China de Xi Jinping empieza a ser un país incómodo para los inversores y las multinacionales. Y por eso, aunque no pueden abandonar semejante mercado, cada vez son más y más las compañías que se están planteando seriamente trasladar parte de su producción fuera de China. Y de hecho, desde el inicio de la guerra comercial, este país ha perdido cerca de 4 puntos en su cuota de mercado en las importaciones de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, esto supone cerca de 117.000 millones de dólares. Y no solo eso, frente a la deslocalización tradicional, la de toda la vida, ahora se ha puesto de moda otro concepto, el nearshoring. Esto es, deslocalizarse pero cerca de casa, a ser posible a países vecinos. El problema, pues precisamente la falta de alternativas viables. Sin embargo, para las empresas norteamericanas hay un país con mucha mano de obra, salarios relativamente reducidos y una garantía total para los suministros. ¿Sabéis de qué país estoy hablando exactamente? 3, 2, 1... ¡Exacto! El estereotipo ahí, loco. Estoy hablando de México. La década mexicana. Pese a todos los problemas, que no son precisamente pocos, como la violencia, el narcotráfico o la corrupción generalizada, lo cierto es que la economía mexicana ha mejorado mucho. Y esto no ha sido algo fortuito. Todo comenzó en 1965, cuando se puso en marcha el conocido como Programa de Industrialización de la Frontera. Este plan permitía que empresas extranjeras orientadas a la exportación se instalaran en parques industriales mexicanos y pudieran operar desde ellos con ciertos beneficios. Por ejemplo, no tener que pagar aranceles para la importación de suministros. Fueron las llamadas maquilladoras, el embrión del potentísimo tejido industrial que hoy encontramos en México. Allí nació, por ejemplo, la apuesta mexicana por la industria de la Honda, por ejemplo, que hoy que yo genera sepa. más de 2 Está ahí. millones de empleos, que se dice pronto. De hecho, hoy el superávit comercial de la industria automotriz es mayor que el excedente que México obtiene por el comercio de petróleo, el turismo. Eso sí, y las remesas. es muy notable, Fijaos. la verdad. Pero más allá del plan de 1965, encontramos otros dos momentos clave, los dos grandes puntos de inflexión de la economía mexicana, que además fueron casi consecutivos. El primero de ellos tuvo lugar a comienzos de la década de los 80, cuando el país decidió dejar atrás el proteccionismo y apostar por un nuevo modelo económico. Desde entonces, este país se ha convertido en uno de los más globalizados de todo el mundo. Ha firmado acuerdos de libre comercio con más de 40 países. Precisamente, uno de ellos y el segundo gran punto de inflexión fue, por supuesto, creo que ya llevamos un tiempo de esos acuerdos. Estados Unidos y Canadá. Sí. Este acuerdo entró en vigor en 1994 y desde entonces las exportaciones mexicanas han pasado de representar el 12% del PIB al entorno del 40%. Hoy México es un importantísimo productor de automóviles, piezas aeroespaciales y dispositivos médicos. Empresas como la General Motors, Boeing, Bombardier, Kia, Lego, Rolls-Royce, la de los motores de aviones, entre otras muchas, ya tienen enormes factorías en este país. Y ojo, que hablamos ni más ni menos que del sexto mayor productor de tecnología de todo el mundo y la tercera economía que más inversión extranjera recibe en el sector aeroespacial. Poca broma. Fijaos cómo han cambiado las cosas. ¡Hala! Por Ay, supuesto, pues mira. las relaciones con la economía estadounidense son la gran protagonista de toda esta historia. Para que os hagáis una idea, el comercio bilateral entre Estados Unidos y México ha crecido una tasa media anual de más del 8% durante los últimos 28 años. Y ojo, porque lejos de frenarse, esta dinámica parece cobrar cada vez más y más y más velocidad. En 2022, por ejemplo, las exportaciones mexicanas al norte de la frontera se estima que crecieron cerca de un 20%. Sí, muchas veces en Estados Unidos se habla de la frontera sur como una especie de gran problema. Sin embargo, siempre se olvida su característica más importante de todas. Cada minuto, $1 millón de productos comerciales atraviesa esta frontera en un sentido u otro. Insisto, cada minuto. Hablamos de casi 1.500 millones de dólares diarios. ¡De locos! Muchas grandes empresas de Estados Unidos se instalan en México para hacer algo muy similar a lo que otras hacen en China. Esencialmente, el esquema es el siguiente. Los diseños y los componentes más avanzados los importan de Estados Unidos y de países como Japón, Taiwán o Corea del Sur. Luego,
México termina de dar forma al producto, lo ensamblan y más tarde lo exportan de vuelta al vecino del norte. Igual. Esa es básicamente la idea inicial. Claro que luego, con el paso del tiempo, muchas empresas comienzan a realizar también actividades mucho más complejas. Y eso explica por qué este país es precisamente el segundo gran proveedor de los Estados Unidos, tan solo por detrás de China. Y ojo, porque ni siquiera está tan lejos. Mientras que el peso de China en las importaciones de Estados Unidos se ha reducido del 27 al entorno del 22%, el de México se ha mantenido estable en el entorno del 16-17%. En otras palabras, que se habla mucho de China, pero México es casi tan importante para los Estados Unidos como el gigante asiático. ¿Sorprendidos? Pues, queridos amigos, amigas, echad el freno porque lo mejor podría estar aún por llegar. ¿Recordáis lo que hemos dicho de la crisis de la globalización y de la nueva moda del nearshoring? Pues bien, aquí México se lleva la palma. Para la industria de los Estados Unidos, este país tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, es una enorme fuente de mano de obra relativamente joven y bien preparada. Tiene fáciles conexiones por carretera y ferrocarril, un acceso comercial privilegiado y, para colmo, los costes laborales medios ya son más bajos que la mismísima China. Sí, me habéis escuchado perfectamente. Más bajos que la mismísima China. Es una poca cosa. Además, aparte de la frontera de Estados Unidos, México tiene también salida tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico. Esto quiere decir que tiene una posición privilegiada, ya que puede importar fácilmente componentes de Asia, de Estados Unidos o de Europa al mismo tiempo. Y aún más, ¿sabíais que México es el octavo país del mundo que más ingenieros gradúa cada año? ¿Sabías que enviar un contenedor de México a Nueva York lleva menos de 5 días, mientras que enviarlo desde Hong Kong o Shanghái puede suponer hasta 40? Es decir, en otras palabras, que si le damos una vuelta a México parece con mucha diferencia el destino predilecto para la producción de las compañías norteamericanas. Ahora bien, ¿qué implicaciones puede tener realmente la moda del nearshoring para México? ¿Realmente podemos decir que estamos ante toda una oportunidad? ¿O no es más que uno de esos conceptos que se ponen de moda, pero que a la hora de la verdad no valen para nada? Explícame ahora. Pues, ¿queréis un dato? En 2021 los inversores estadounidenses pusieron ya más dinero en México que en la propia China. Además, según estimaciones del Bank of America, si México apuesta decididamente por este proceso, sus exportaciones podrían crecer un 30% durante los próximos años. Hablamos de más de 150.000 millones de dólares de nuevas exportaciones cada año. Por supuesto, eso supondría millones de empleos y muchísima riqueza, que ahora están al alcance de la mano. Xi Jinping ha creado una enorme grieta de la que ahora México puede aprovecharse. Claro que un momento, porque desgraciadamente no todo es tan bonito. México parece estar a las puertas de una nueva era dorada. Si se hacen bien las cosas, podríamos llegar a hablar incluso de la década mexicana. Ahora, la economía de este país podría fácilmente crecer por encima del 5 o incluso el 6% cada año. Sin embargo, también es posible que la oportunidad se termine perdiendo, o al menos no se le saque el máximo provecho. Y ¿sabéis qué? Mucho ojo, porque eso es exactamente lo que podría ocurrir. Atentos. Con AMLO hemos topado. A ver, las ventajas de la economía mexicana parecen muy claras. Sin embargo, luego a la hora de la verdad las cosas no parecen carburar tan bien, o al menos no tan bien como sería lógico esperar. Por ejemplo, desde que diera comienzo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cuota de mercado de México en las importaciones de Estados Unidos apenas cambió. La caída de China fue capitalizada fundamentalmente por otros países asiáticos. Fijaos. La mayoría de las ganancias han ido a ASEAN, India y Corea. Al menos, por ahora, los datos de penetración de las importaciones de Estados Unidos no apoyan la opinión de que México ha sido un beneficiario neto del nearshoring. Informe de UBS. Y no solo eso. Desde el 2015 la inversión en capital fijo, esto es, en máquinas, fábricas, edificios, establecimientos, oficinas, etcétera, etcétera, dejó de crecer. Y desde el 2019, para colmo, se ha reducido. Además, su economía en los últimos años también ha sido una de las menos dinámicas de toda América Latina. Así que, digámoslo muy claro, esto supone un gran fracaso político. El mayor impedimento para que México desarrolle todo su potencial como alternativa a China puede ser precisamente el propio México. Por ejemplo, el presidente actual es hostil a la inversión extranjera. Y de hecho, una de sus primeras decisiones cuando llegó al poder fue cerrar ProMéxico, una agencia gubernamental dedicada a promover la inversión extranjera en el país. No la reformó ni la puso deberes, no, la cerró. Luego, las infraestructuras tienen también enormes carencias, pero aún así el gobierno mira para otro lado y dedica buena parte de la inversión pública a proyectos de tan dudosa rentabilidad como el Tren Maya. Y por supuesto, titulares como estos no ayudan nada de nada. 12 de junio de 2022. México apunta a las empresas privadas, amenazando décadas de crecimiento económico. 14 de enero de 2023. El giro de México a la autocracia debería preocupar a los Estados Unidos. ¿Queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos.
AMLO tiene entre ceja y ceja recuperar el control estatal sobre los sectores del petróleo, el gas y la electricidad. Para ello no ha dudado en cerrar centrales eléctricas privadas con dudosos motivos, bloquear terminales de importación de combustibles en los puertos, suspender las nuevas subastas de exploración de hidrocarburos, paralizar las nuevas inversiones privadas en el sector eléctrico o incluso sacar adelante una ley que obliga a la red eléctrica a dar prioridad a la electricidad producida por CFE, la eléctrica del Estado, a pesar de que su energía es más costosa y mucho más contaminante. Eso, por ejemplo, hace que la electricidad en México sea un 40% más cara que los Estados Unidos, lo que supone una clara desventaja para las empresas industriales. Otro ejemplo, pues atentos. México nacionaliza el litio en el impulso del presidente populista para extender el control estatal. Esto amenaza el único proyecto significativo de litio que había en México. ¿Qué queréis que os diga? Son solo algunos ejemplos de lo que es una dinámica demasiado habitual. A AMLO no le gustan las multinacionales ni la inversión extranjera, así que se dedica a poner palos en las ruedas. Quiero saber la opinión de ustedes con respecto a eso. Hablamos de una actitud que hizo que varios senadores de los Estados Unidos llegaran a pedirle al presidente Biden que tomara medidas inmediatas contra lo que consideraban una agresión al acuerdo de libre comercio de Norteamérica. El problema es que todas estas políticas y la enorme incertidumbre regulatoria que está alimentando AMLO puede hacer que el país pierda una oportunidad histórica. Sí. De momento que el crecimiento sea débil o que la emigración de mexicanos a Estados Unidos se haya acelerado por primera vez en más de 10 años, no parecen buenos resultados. Con todo, quedémonos con la parte más positiva. México parece tenerlo casi todo para convertirse en uno de los brazos industriales y tecnológicos de las economías occidentales. Punto a resaltar, claro. Hoy por hoy los parques industriales del norte del país están a rebosar y cada vez más empresas se preguntan si sus próximas inversiones no tendrían que dirigirse precisamente al país del tequila, los tacos, los mariachis y el eterno verano. Si México hace las cosas bien, reduce la incertidumbre, mejora sus infraestructuras y favorece la inversión extranjera, la próxima década podría tener como gran protagonista mundial al mayor país hispano de todo el planeta. No me digáis que no molaría, pero llegados hasta aquí. Excelente video. Teniendo en cuenta esta información de que, mira, tecnológicamente, y creo que todos nos enteramos, me incluyo, sí, pinta bien. O sea, me llama más la atención el hecho de que China, o sea, te sale más barato la mano de obra mexicana que la china ahora. Eso está muy interesante, vaya. Y no, ni idea de eso ahora. Bueno, hasta acá llegó este video. Acordate por favor de suscribirte al canal, dejar ese me gusta y si quieres compartir el video mejor, ayuda bastante eso para que podamos seguir creciendo ahora que estamos volviendo de a poquito otra vez, ¿sí? Entonces nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, ¿sí? Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.